Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al streaming Generalidades de la Epilepsia. Para nosotros es un placer contar con la participación de todos y todas ustedes. En nombre de la doctora Ligia Amparo Torres, secretaria de Salud del departamento, y del doctor Alexander Herrera, director de Salud Colectiva, les damos un cordial saludo, al igual que a nuestro conferencista, el doctor Jaime Carrizosa, médico general de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en neurología infantil de la Universidad de Chile y profesor de la Universidad de Antioquia. El día de hoy él nos va a hablar de la epilepsia, enfatizando en la epidemiología y en el deporte y las diferentes circunstancias que se presentan en esta situación. Sí, Clara. Muchas gracias para todos, muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación, muy bueno contar con todos ustedes y contar con la compañía de Clara y todos los que están aquí en el estudio. Vamos a hablar primero de lo que es epidemiología y epilepsia, ¿cierto? Sé que el nombre de epidemiología para muchos es una cosa desconocida. Epidemiología significa qué tan frecuente es esta enfermedad en la población, ¿cierto? Y eso es lo que queremos ver, por qué es tan importante y por qué eso nos tiene aquí. Hay muy pocos estudios realmente sobre lo que es la epidemiología y la epilepsia en América Latina, incluyendo también en nuestro país y en nuestra región. Sabemos que los países desarrollados tienen por cada 1.000 habitantes 6 personas con epilepsia, ¿ya? Mientras que los países de América Latina tienen 15 a 17 personas por 1.000 habitantes con epilepsia. O sea, tenemos 2 a 3 veces más epilepsia que la población general. Eso se llama la prevalencia, cuando contamos todos los casos que haya en determinado municipio, en determinada región que haya ahí. Y lo que se llama incidencia es los casos nuevos, ¿cierto? La nueva aparición que apareció, de nuevo caso de epilepsia que apareció en una región. La parte de incidencia de casos nuevos, acorde a las cifras internacionales, va de 77 por 100.000 habitantes en países desarrollados hasta 190 casos por 100.000 habitantes. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? La vamos a ver
con una serie de recopilación de varios estudios. Se hicieron una recopilación de alrededor de 40 estudios y encontramos que solo 13 países de los 33 de toda nuestra América reportaron algún estudio, o sea, solamente el 40%. ¿Ya? Colombia tiene algunos estudios. ¿Qué encontramos? Que tenemos 14 personas por cada 1000 habitantes que tienen epilepsia. ¿Qué países reportaron las frecuencias más altas? Perú, Guatemala, Ecuador y, Clara, Colombia. Colombia estamos punteando con casos de epilepsia en las Américas, ¿cierto? Eso nos debe alertar porque hay muchas de las causas que son epilepsias prevenibles, ¿cierto? Entonces, epilepsias por accidentes, por falta de vacunación, por niños que nacieron prematuros, por niños que nacen asfixiados, por meningitis. Muchas de esas se llaman epilepsias que podrían ser prevenibles. Y ese es un enfoque que tenemos que tener en cuenta de aquí en adelante. Eso es lo que tenemos en cuanto a la prevalencia, digamos, o la frecuencia de casos que hay en nuestro país. En cuanto a los estudios de epilepsia activa, estamos nosotros quedados, porque no tenemos estudios de epilepsia activa, ¿cierto?, en Colombia, como sí lo tienen Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Argentina, México, ¿ya? Entonces es un llamado de atención para nosotros de que tenemos que hacer más estudios para contar cuántas personas hay en nuestro departamento, en nuestro país, con epilepsia. En cuanto a la parte de incidencia, Colombia no tiene estudios de incidencia. La tienen otros países y lo que se encuentra en los otros países latinoamericanos es que nuestra incidencia, o sea, de casos nuevos, es en promedio de 111. Acordémonos que la cifra más baja en países desarrollados es de 70, o sea, tenemos casi 40 casos más, que un 50% más que países desarrollados. Y eso es importante para saber qué es lo que vamos a trabajar en cuanto a la atención y detección precoz de la epilepsia. Muy bien. Y lo que se vio en este estudio es que del año 1975 a 1992 pasamos de 19 casos por 100.000 habitantes a 14 casos por 1000 habitantes. De 19 bajamos a 14. Pero del año 92 hasta el 2015 no hemos bajado nada. ¿Ya? Entonces es otro llamado de atención. Tenemos que reforzar nuestras políticas de salud pública, de ver cómo logramos disminuir estos casos fundamentalmente de epilepsia prevenible. Esas cifras hacen y demuestran cuando las vemos, digamos, a qué edades afectan. Habitualmente hemos visto que las personas con epilepsia, los que más la padecen son niños y los de la tercera edad. En este resumen que se hizo de todos los estudios en América Latina, vaya sorpresa, encontramos que lo que más frecuentemente tienen epilepsia son adultos, jóvenes y adolescentes, o sea, la fuerza laboral de nuestro país, ¿ya? Contrario a lo que vemos en países desarrollados. Otro llamado de atención, esos probablemente están muy vinculados con lo que es traumatismo encefalocraniano, por ejemplo, que es más frecuente en esas edades. Bien. Esa sería, digamos, los mensajes grandes que quisiera tener con ustedes con respecto a epilepsia. Va un pequeño resumen. Tenemos más frecuencia de epilepsia que países desarrollados. Tenemos más en personas que están en la adolescencia y en el adulto joven. Necesitamos más estudios en nuestro país al respecto porque los que tenemos son de antes del 90. Y los estudios internacionales y de países vecinos están mostrando que hubo una reducción de epilepsia hasta el año 92 y que del 92 aquí nos hemos quedado pegados. Bien. La epilepsia es considerada un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque, primero, por su alta frecuencia y segundo,
Porque cerca del 70% de las personas con epilepsia se logran controlar con los medicamentos que disponemos habitualmente en nuestro plan básico de salud. 70% se logran controlar. Y esto nos lleva a esta segunda parte que les quiero mostrar, que son las causas de no adherencia al tratamiento farmacológico en epilepsia. ¿Por qué? Porque es, lamentablemente, tal vez una de las situaciones de por qué persisten nuestras personas teniendo crisis epilépticas a pesar de que haya una disponibilidad de la medicación. La Organización Mundial de la Salud define la adherencia farmacológica como el grado según el cual el comportamiento de la persona corresponde a las recomendaciones acordadas con el prestador de servicios de salud. En otras palabras, la forma como mi paciente o nuestros pacientes siguen las instrucciones del médico o cómo las entendieron. Eso es lo que quiere decir esta definición. ¿Vale? Ese comportamiento de seguir las instrucciones del médico. Hay muchas formas de medir la adherencia, que hay más de 8 o cerca de 8. Hay muchas escalas, hay mediciones en la sangre, hay registros de cuántas cápsulas o tabletas se están consumiendo en un mes, etc. Hay muchas formas de ellas que se pueden utilizar. Y hay muchos factores que afectan la adherencia, ¿cierto? Y establecen la Organización Mundial de la Salud 5 de ellos. Factores socioeconómicos, factores del equipo de salud, de la relación médico-paciente y del sistema de salud, factores relacionados con la misma enfermedad, factores relacionados con el tratamiento y factores relacionados con el paciente. Más adelante vamos a ir por uno de ellos. Se hizo una revisión con una colega mía que se llama Sandra Izaza, neuróloga de adultos, de la literatura entre 1998 y el 2019, o sea, antecitos de la pandemia. Y queríamos ver cuáles son los porcentajes de adherencia o de no adherencia al tratamiento farmacológico y cuáles son sus causas. Bien, encontramos 154 publicaciones. Vimos cuáles se repetían, cuáles no tenían nada que ver con lo que estábamos buscando y encontramos en total 56 artículos que fuimos a revisar. Y aquí viene nuestro primer hallazgo. ¿Ya? Los norteamericanos publican más que todos por región, después sigue Asia, después siguen los europeos, África, Clara, África publica más que nosotros. ¿Ya? Publica 3 veces más que nosotros. Los resultados pueden ser malos, pero publican y se dan cuenta en qué están. Son estudios que son hechos en Kenia, en Etiopía, en Gabón, en Senegal, en Sudáfrica, ¿cierto? Publican más que los latinoamericanos. Nosotros solo publicamos el 5% de todas esas revisiones. Este es otro llamado de atención a todos nosotros para ver cómo hacemos más investigación sobre esto. De esos artículos que vimos, la gran mayoría era sobre adultos, un grupo de casi un 20% de niños, y niños y adultos el restante 34%. Muy bien, aquí vemos cuál es el porcentaje de adherencia. Porcentaje de adherencia son los que siguen las instrucciones que dio el médico con respecto al medicamento. Vemos que en promedio cerca del 60% sigue las recomendaciones. En Estados Unidos un poco más del 60%, casi llegando al 70%. Europa 60%. Asia, los asiáticos 55%. África 45% y América Latina nos adherimos al tratamiento solamente en un 36%. ¿Ah? Y eso es requete importante, porque si tenemos una enfermedad que en el 70% se logra controlar con medicación, algo está pasando de que no seguimos las recomendaciones de tomarnos el medicamento y que solamente en un 35%, ¿cierto?, seamos adherentes al tratamiento. Esto lo quiero mostrar de la parte inversa, ¿cierto? Los norteamericanos tienen no adherencia, ¿cierto?, de cercana a 30%, los europeos 35%, los asiáticos 37%, África
no se adhiere al tratamiento en 43% y América Latina no se adhiere al tratamiento más del 63-64%. ¿Ya? Nuestros estudios muestran cómo no nos adherimos al tratamiento. Entonces, hay un campo de acción que tiene que ver mucho con la educación de nuestros pacientes, con la educación de nuestros médicos, de cómo estamos dando la información y ver dónde podríamos atacar esa parte de que no se adhieran las personas al tratamiento. ¿Por qué no se adhieren al tratamiento? No se adhieren al tratamiento por razones de la familia, 26%, por razones socioeconómicas, 24%, por la misma condición de la epilepsia y enfermedades que se le pegan, como la depresión, en un 22%, porque el medicamento le produce efectos secundarios y no dicen nada y prefieren suspender de pronto el tratamiento, en un 20%, y porque el sistema de salud no les otorga o no les da el tratamiento oportunamente o no hay una buena relación, es el mínimo, es el 8%. O sea, lo que nos están diciendo es la disponibilidad de los medicamentos está, pero hay otros factores que influyen en que las personas no se adhieran al tratamiento. Y vamos a ver cuáles son esas causas. Vamos a empezar por el menos frecuente, que es el factor del sistema de salud y el equipo médico. ¿Ya? Fármaco no disponible. Ocurre en algunas ocasiones con fármacos seleccionados. Se acabó el fármaco, ¿cierto? Que ha habido un momento de no abastecimiento de la medicación. Esta es una parte importante, pobre información del médico. Bien. Tómate este medicamento, una tableta 3 veces al día, te mando 2 cajas y el paciente entendió que eran solo las 2 cajas y después no continuó el tratamiento, por ejemplo, ¿cierto? ¿Ya? O situaciones en que se dice, tómate este medicamento, una tableta cada 8 horas y el paciente o la persona llega y dice, uy, no, 3 veces al día, yo no me aguanto eso, yo me tomo las 3 tabletas en la noche, ¿ya? Y eso también sucede. Es una pobre comunicación con el paciente, por ejemplo. Bien. Cuando hay poco acceso a las consultas especializadas. Bien. Cuando a veces el paciente tiene que pagar por el medicamento, que no suele ser, digamos, la parte nuestra en muchas oportunidades. O porque el paciente siente que no lo tomaron en cuenta para esa decisión, sino fue una imposición del médico que llega y dice, ve, tómate esto, pero no le pregunte, ¿estás de acuerdo? Mira, estos son de ver si podía indagar por los efectos secundarios o hasta cuándo tenía que tomarlos, nada, y se quedó como con esa inquietud y como no logró aclarar la inquietud que tenía, prefiere de pronto no tomarse. O le da miedo el medicamento, eso me va a volver adicto, voy a depender, me va a dar mucha somnolencia y el médico no me dijo nada, entonces prefieren de pronto no tomarse la medicación. Aquí viene pues como una reflexión importante de lo que es tener una muy buena comunicación y empatía entre el médico y la persona que tiene epilepsia o los acudientes de esa persona. Otros factores son socioeconómicos o culturales, ¿ya? Se encontró que bajos estratos socioeconómicos, a veces por no tener el acceso a la medicación, por baja educación, ¿cierto? No se adhieren al tratamiento, tienen creencias erróneas sobre el medicamento me va a cambiar mi personalidad, mi forma de ser, ¿cierto? Entonces yo de pronto no me lo tomo. En algunas circunstancias, la distancia entre el lugar donde vivo y el hospital, ¿ya? No es la situación específicamente de Medellín, pero si uno vive en una zona rural apartada, 2, 3, 4 horas, alejadas del municipio, de la cabecera municipal, de pronto sí puede ser una condición. Se me acabó el medicamento y no lo seguí tomando, ¿ya? Los padres a veces no casados, ¿cierto? O separados, puede incurrir en que, como están separados, ninguno se hace cargo de cómo darle el medicamento al niño y se les olvida. ¿Ya? También se ha encontrado. Personas mayores de 80 años, de 65 años, que están autónomas y sin el cuidado de otra persona,
¿cierto? Tercera edad o personas de la tercera edad viviendo solos. El género masculino, los hombres somos menos juiciosos en tomar los medicamentos, ¿cierto? ¿Ya? Se nos olvida, lo dejamos en la casa, esperamos que la esposa, los hijos, la abuela, quien fuera, nos diga qué tomar. Oye, a veces creencias místicas, ¿cierto? Muchas veces, yo no me voy a tomar el medicamento hasta que me vea el padre, el sacerdote, el chamán, vaya a la piedra del Mariala que me echen agua bendita, etcétera. Eso existe y persiste todavía. Son creencias culturales que hay que respetar, pero también que hay que saber sopesar muy bien con respecto a el tratamiento convencional de los medicamentos que tenemos. Hay factores relacionados con la misma epilepsia. Uno con la epilepsia de pronto se le olvida. O uno tiene una enfermedad muy larga y se ha dado cuenta que tiene crisis cada 2 o 3 meses o un poco más tiempo y dice, ¿para qué me la tomo si igual me van a dar las crisis en ese tiempo? El sentirse mal, ¿cierto? Con el medicamento que me produce sueño, fatiga, entonces yo voy a saltarme una que otra dosis. O el sentirme muy bien, ya me controlé, llevo 6 meses sin nada, entonces eso ya se me quitó, entonces reduzco o quito el medicamento, ¿cierto? Eso también puede ocurrir. Personas que tienen depresión, ya dejarse influir por la percepción de otros, ¿bien? Personas que tienen muchas comorbilidades. Comorbilidades son enfermedades asociadas como ansiedad, depresión, parálisis cerebral, problemas de aprendizaje, etc. ¿Ya? O sentirse estigmatizado, ¿ya? Eso también. Como no me quiero sentir rechazado ni estigmatizado de que tenga epilepsia, de pronto es mejor no tomarme el medicamento porque no quiero que me vean, que me vean tomando la medicación. Eso requiere, pues, por supuesto, mucha educación con los pacientes y sus familias. Y hay factores relacionados con el mismo tratamiento, ¿cierto? Los efectos adversos, si me tengo que tomar muchas tabletas en un día, cuando hago cambios de medicamentos de genéricos a de marca o de marca genéricos o entre genéricos, cuando hay niños que llegan y me dicen, gas, ese jarabe sabe asqueroso, ¿ya? Y eso nomás, esa situación, ¿cierto? Que la dice una persona individual, no me gusta, puede generar eso de no adherirse al medicamento, ¿ya? O de tomarla muchas veces al día, ¿cierto? Que a veces son cada 8 horas o cada 6 horas, que no es habitual, pero existe. Y algunos dicen que las tabletas son muy grandes, ¿cierto? Esto ocurre en ese grupo de niños que están entre los 6 a 9 años que dicen, no, yo, tableta tan grande, yo prefiero seguir todavía con el jarabe en vez de esas tabletas grandes que si la muerdo sabe asqueroso, ¿cierto? Entonces también son cosas que hay que tener en cuenta. Y factores que tienen que ver con el paciente y la familia. En adultos, estoy muy ocupado. Salgo rápido en la mañana y se me olvidó tomarme el medicamento. Estoy muy ocupado, tengo que llegar rápido a trabajar, por ejemplo. El descuido, ¿cierto? El querer combinar con otras cosas que le han recomendado. Goticas de allí, piedritas de allá, bioenergético, el psicólogo le dijo que de pronto solo yoga, ¿cierto? Entonces combina con otras cosas. Temor a efectos secundarios o de que le vaya a cambiar el genio, el comportamiento, ¿cierto? Hay algunos que intencionalmente lo dejan, preocupación a veces de los padres con los niños de qué va a pasar con el medicamento en el niño, no le gusta el sabor, dificultades para tragarse, vergüenza, deseo de no depender del medicamento, ¿cierto? Años enteros con este medicamento, no, entonces todo el mundo me está diciendo que yo dependo del medicamento y sin el medicamento pues no puedo vivir, no, yo voy a intentarlo sin la medicación, ¿cierto? Uso de sustancias psicoactivas concomitantemente, como hoy voy a ir a jugar billar y a tomarme unos traguitos o algo así, yo no me tomo el medicamento, ¿cierto? Entonces tomo alcohol y no me tomo la medicación y hago todas las cosas más el trasnocho para que tenga una crisis al día siguiente.
Algunos creen que puede generarles adicción. Realmente estos medicamentos y más los nuevos medicamentos, la posibilidad de efectos secundarios es muy pequeña. Y cada vez se están desarrollando medicamentos que se tengan que tomar una, máximo 2 veces al día. Y el riesgo de adicción es prácticamente cero con todos los medicamentos nuevos, ¿cierto? Entonces hay muchas de estas cosas que tenemos que entrar a aclarar con las personas que tienen epilepsia para estimularlos de que se adhieran al tratamiento y lleven una vida lo más normal posible como cualquier otro ciudadano común y corriente con o sin epilepsia. ¿Por qué es importante ser adherentes al tratamiento? ¿Ya? Me van a perdonar, esto lo traje en inglés, pero les voy a dar el dato fundamentalmente. Aquellas personas que no se adhieren al tratamiento tienen 3 veces más de morirse por muerte súbita inexplicada en epilepsia, por suicidio, por accidentes. El no ser adherente al tratamiento me está incrementando el riesgo de morirme 3 veces más que la población general que no tiene epilepsia. Y la forma de evitar ese riesgo de 3 veces más es siendo adherente, ¿cierto? Y lo otro es que si no soy adherente, ya tengo muchas más posibilidades de ir a urgencias al hospital por una crisis epiléptica continua, persistente, que se llama un estado epiléptico. Tengo riesgos de lesiones de raspaduras, de cosas de tejidos blandos y a veces dentales, 2 veces más alto que la población general, y de fracturas, ¿cierto? Hasta 50% veces más que las personas que no toman la medicación. Entonces el llamado es, bueno, si tenemos el medicamento disponible en todas partes, en todos nuestros municipios, y el 70% de las personas con epilepsia se logran controlar con este medicamento, y en lo posible sin efectos secundarios, pues estoy evitando con eso riesgo de muerte, riesgo de fracturas, riesgo de asistir a urgencias y de hospitalizarme por crisis continuas por la epilepsia. O sea, es el mejor factor terapéutico y preventivo de complicaciones. Y es un llamado que quería hacer compartir con ustedes para adherirse al tratamiento, porque nuestras cifras de no adherencia al tratamiento son francamente escandalosas. O sea, tener 66% de personas que no se adhieren al tratamiento es estar al otro lado de lo que es habitual, digamos, en el resto del mundo. Conclusiones de esta primera parte. La no adherencia es un problema serio con tasas incluso superiores al 50% en nuestra región, en América Latina. Existen múltiples métodos para verificar la adherencia, pero con sensibilidad y especificidad que son variables y a veces cuestionables. Y la no adherencia requiere un abordaje individual y específico del contexto de cada uno. Hay muchas cosas que pueden causar la no adherencia, como las acabamos de ver, y que la debería comentar cada persona con su médico tratante, que puede ser el médico general. Acordémonos que los problemas de salud pública los maneja en primera instancia el médico general, ¿cierto? Y ahí está el médico general, el pediatra, el médico internista. Bien, y ellos estarían y deberían estar en capacidad de resolver prácticamente el 70% de las consultas por epilepsia en general. Probablemente una relación empática, amistosa, cercana, familiar con el paciente, instruyendo sobre la enfermedad que es epilepsia y su tratamiento, puedan disminuir los niveles de ansiedad, de prejuicio y desconocimiento como medida inicial para disminuir esa brecha de adherencia al tratamiento. ¿Qué tareas tenemos pendientes? Una mejor educación en epilepsia en todos los niveles, tanto comunidad, familia, paciente, médicos, personal de la salud. Promover una cultura universal de todos los servicios de salud. Exigir la disponibilidad permanente de los medicamentos anticonvulsivantes o antiepilépticos
y contribuir en la reducción de la pobreza. Pobreza significa educación, alfabetización, conocimiento de quién soy, de qué tengo y qué puedo hacer con la adherencia, ¿cierto? Muchas gracias por su atención en este momento y, claro, tú me dices. En este momento tenemos 57 personas conectadas y tenemos personas de Segovia, Barbosa, Cisneros, Caucasia, Dabeiba, Río Negro y El Peñol, wow, que están con nosotros en este momento en vivo, pero claro que como esto queda montado en la plataforma, seguro muchísimas veces se va a reproducir su charla para tener ese conocimiento. Pues a mí me gustaría mucho que usted nos contara cuando a las personas se le olvida el medicamento, pues, qué consecuencias trae, qué debería de tener clave la familia y también esa persona para que tener en cuenta para que no se le olvide. Bien, Clara, esa es una pregunta muy, muy importante, ¿ya? Primero, si se le olvidó una sola vez, no es tan grave. Y en lo posible, por favor, la siguiente dosis no es que se tome 2 dosis, no es que se tome 2 tabletas. Como se me olvidó la de la noche, entonces hoy en la mañana me voy a tomar 2. No, listo. Si pasaron máximo 3 horas después del olvido, se puede tomar la tableta en ese momento. Pero si ya pasaron más de 3 horas, no tiene mucho sentido tomarse otra vez el medicamento ahí. Listo. Eso es como una medida en lo posible. ¿Por qué es eso importante? Porque uno puede estar de viaje, paseo, va en el bus o viene a Medellín y el medicamento está en la maleta, en el baúl por allá atrás, ¿cierto? Y, uy, el medicamento del niño. Si son 3 horas, ok, y hasta el momento de llegado yo le puedo dar el medicamento al muchacho, me lo puedo tomar yo y listo. Si se pasó más de ese tiempo, que no debería en lo posible suceder para ser previsivos, no significa que me voy a tomar el medicamento al doble, pues, que es lo que hace mucha gente. La otra parte es la que tiene que ver, por ejemplo, con situaciones de vómito, ¿cierto? Más que todo eso. Lo quiero nombrar aquí, así no me lo hayas preguntado, y es, si yo me tomé el medicamento y en la siguiente media hora vomité, es preferible volver a repetir el medicamento. Si pasaron más de 30 minutos, tranquilos, lo más probable es que ya se haya podido absorber gran parte de la medicación, ¿cierto? Entonces, vómito, después de 30 minutos, repita, o en esos primeros 30 minutos, repita la dosis. Si fue después de 30 minutos, no hay que repetir la dosis. En cuanto a la parte de los olvidos, están las ayudas que son desde los pastilleros hasta el reloj que le va diciendo a uno, hey, es hora de que te tomes la medicación, ¿cierto? Y la alarma, la persona responsable que le acuerde a uno, y situaciones que hace uno en el día a día que le faciliten acordarse la medicación. Tener el pastillero, las cosas pues en la mesa del desayuno y uno sabe que ahí se la debe tomar, o en el baño donde se cepilla los dientes, al lado del cepillo de dientes, sí, aquí me la debo tomar, ¿cierto? De tal manera que lo incorpora a la rutina del día a día, ¿cierto? Y lo otro, sí, tener, digamos, en el caso de niños, personas de la tercera edad que empiezan a tener problemas de olvidos, si alguien responsable que sea juicioso en llevar, pues, la parte del tratamiento. Pensaría que es muy importante ser previsivos, ¿ya? ¿Cómo me consigo, digamos, unas cuantas tabletas que me garanticen que si no me llega el medicamento al hospital a través de la EPS en tal tiempo, yo tenga una reservita con la cual me pueda defender mientras llegue, ¿cierto? Tener algunas reservas de medicamentos. Un adolescente que entrevisté hace pocas semanas me decía, yo le dije a todo el mundo que tenía epilepsia. Le dije a mi novio, en mi casa saben, le dije a mis amigos, a la gente del colegio, y en todas partes tengo tabletas. Ya todos, o sea, los encargados son los demás, y ella ya dijo, a todos saben, y es más, entonces me están preguntando, ¿ya te la tomaste? Sí, ya. Pero es una estrategia porque ella decía que se le olvidaba,
¿cierto? Y tuvo, digamos, el suficiente valor y coraje de decirle a toda la gente, listo, para que me vean bien y esto, tengo epilepsia y ustedes me van a ayudar pues a que me adhiera el tratamiento. Yo le iba a hacer esa pregunta precisamente porque hay mucho estigma, por ejemplo, con los diabéticos también, con las personas que tienen diferentes trastornos, hay mucho estigma y quieren como ocultarlo. Y yo pensaba eso, ¿qué opinaba usted de que es mejor que la gente sepa? Porque es una ayuda más, sí, en determinados momentos. Es muy importante. Desde hace aproximadamente 20 años, la Organización Mundial de la Salud, la Liga Internacional contra la Epilepsia y el Buró de la Epilepsia lanzaron una campaña que se llama Sacar la epilepsia de las sombras. La epilepsia no debe darle vergüenza a la gente, no debe quitarle oportunidades y derechos a las personas, no debe impedir el desarrollo de mis potencialidades. Y el ocultarlo le genera a la persona con epilepsia y a la familia también mucha ansiedad, mucho temor, ¿cierto? Y dejan de hacer cosas que el habitual y común y corriente de la gente haría. Por decir, ejemplos en el colegio. Vamos a hacer una salida pedagógica. Ah, no, usted no vaya porque tiene epilepsia y si le da una crisis, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cierto? O usted va, pero si va a su mamá, ¿cierto? O como tienes epilepsia, no puedes hacer deporte, ¿cierto? Eso no debe ocurrir. Tenemos que ir precisamente disminuyendo a través de la educación y la información, desmontando muchos de esos prejuicios, preconcepciones y la estigmatización para que todas las personas con epilepsia puedan vivir en comunidad común y corriente como todos los demás, con sus aciertos y sus desaciertos. Si le fue bien en el colegio, felicitaciones, y si le fue mal en el colegio, apriételo un poquito, ¿cierto? Porque la intención es que puedan llevar la vida muy bien. Lo primero es que esa persona logre primero sincerarse consigo mismo y decirle a los demás, ok, yo tengo epilepsia y necesito que ustedes me comprendan y me ayuden. Listo. Y aclara la situación. Yo pienso que si uno acepta la condición, la vida es más llevadera y tranquila y menos estresante. Le cuento también que yo le dije ahorita de varios municipios, pero ya me han puesto en el chat que está también Gómez Plata, Marinilla, Fredonia, Giraldo, Medellín, México, Yarumal, San Andrés de Cuerca. Se está volviendo usted famoso. Vea. Listo. Todas las regiones, qué bien. Entonces, por aquí hay una pregunta, doctor. ¿Cómo ayudar si en la calle se ve una persona convulsionando? Ah, excelente. Excelente la pregunta, y es una pregunta que invita a la solidaridad, pues, que es muy importante. Si ustedes ven una persona convulsionando en la calle, que nos puede pasar a todos, ¿cierto? Deben hacer lo siguiente. Colocarlo, ¿cierto?, de lado, aflojarle la ropa. Si tiene una corbata, aflojarle la corbata y la camisa. Colocar la cabeza entre las piernas de uno para que no se golpee la cabeza por los movimientos que tiene. Por favor, no le vayan a meter nada a la boca. Nada. Ni un bajalenguas, ni la cuchara, ni el dedo, ni un pañuelo, absolutamente nada. Se coloca a las personas de lado porque muchas personas con epilepsia durante una crisis producen mucha saliva, uno, y a veces tienen vómito. Y si lo dejan boca arriba, esa saliva y ese vómito se va a los pulmones y hace una broncoaspiración y tenemos una complicación en ese momento. No se le hace respiración boca a boca, no se le hace masaje cardiopulmonar, no se le jala el dedo ni ningún dedo, ¿ya? No se le hace ninguna otra cosa adicional, salvo evitar que se golpee, ¿cierto? Y por eso se afloja la ropa y por eso la cabeza está entre las piernas de uno. Y se deja, por decir, se deja convulsionar.
¿cierto? Se deja que pase la convulsión y que ustedes observen muy bien cómo fue la convulsión, porque eso le ayuda muchas veces a los médicos a orientar qué tipo de convulsión o epilepsia es. Los pacientes que tienen esta convulsión se pueden demorar varios minutos en recuperarse. Es como si ellos se fueran y de un momento a otro empiezan a retornar y empiezan a mirar dónde estoy, qué día es, quién es esta gente, quién soy yo. Empiezan como a armar un rompecabezas de lo que es él y de dónde está, y están perdidos, ¿cierto? Están desorientados y perdidos. En ese periodo no le den nada a tomar, nada. ¿Por qué? Porque sus reflejos para tragar son muy lentos y también se le puede ir el líquido, lo que ustedes le vayan a dar, a los pulmones. Acompáñenlo, por favor, hasta que recupere bien la conciencia. ¿Por qué? Porque a veces los dejan ahí y ellos siguen desubicados y perdidos y no saben ni para dónde van y qué hacer. A veces, infortunadamente, prevalece algo diferente a la solidaridad y en ese momento es cuando le roban el reloj, la billetera, lo que fuera. Cuando ya está completamente en sus 5 sentidos, ¿cierto? Listo, la persona sabe muchas veces si ya tiene epilepsia qué debe hacer y va para la casa y todo. Si la crisis dura más de 2 minutos, y 2 minutos es una eternidad en la crisis, la gran mayoría de crisis duran menos de 2 minutos, es bueno llamar o llevarlo a urgencias, ¿cierto? Ir a urgencias o llamar, digamos, a alguien que nos ayude a transportarlo para llevarlo a urgencias. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. No hay que hacer ninguna otra cosa. No se nos va a morir ahí. Así se ponga muy morado, ¿cierto? Así esté chapaleando muy fuerte. Si nosotros somos capaces de evitar que se golpee, de evitar y proteger la cabeza y dejarlo de ladito y que pasen esos 2 minutos, y les digo que esos 2 minutos en ese momento es una eternidad, pero son 2 minutos, ¿cierto? Le estamos ayudando muchísimo, pero muchísimo, ¿ya? Haría eso. Otra pregunta que nos viene del municipio de México. ¿Cuáles son los síntomas principales de la epilepsia? Esa es una pregunta muy grande. La epilepsia ocurre en cualquier parte de la corteza cerebral. Entonces, la corteza cerebral tiene muchísimas funciones y es la aparición brusca de esas funciones del cerebro. Digamos, la corteza frontal que se encarga de los movimientos, entonces vamos a tener crisis de movimientos que se ponen tiesos y que brincan, ¿cierto? Y chapaleen. Si tenemos que la afección es de la corteza temporal, que es donde está parte de la memoria, por ejemplo, y del lenguaje, hay personas que tienen entonces crisis de memoria, que dicen, uy, esto ya lo viví, ¿cierto? O esto no, pues en un ambiente familiar, y esto, ¿dónde estoy? ¿Cierto? Como desubicado a pesar de que estén en un ambiente familiar, o esto ya lo viví de un momento a otro. Si es de la corteza parietal, ¿cierto? Que tiene que ver con la sensibilidad, pueden tener sensación de hormigueo, ¿cierto? De calambre sin que se mueva la piel, sino como sensación de que la piel está gordita, hormigueo en la piel o de un momento a otro y le dura lo que les decía 2 minutos. Y si se afecta, por decir, la corteza occipital, pueden ver lucecitas, ¿cierto? De varios colores que entran, que salen, o ver que hay distorsión de las imágenes, que las ven como imágenes grandes o pequeñas, ¿cierto? De un momento a otro. Les doy un ejemplo de una que me pasó muy particular, de una persona que tenía como 65 años. Y ella de un momento a otro llegaba y decía, ay, quítenme estas vacas que están bajando aquí. 2 minutos, ¿cierto? Y después como si nada. Y eso le ocurría en días diferentes y se le aparecían las mismas vacas, pero nadie veía las vacas. Entonces todos decían, no, la abuelita se deschavetó, ¿cierto?
Y no, le tomaron un electroencefalograma a la abuelita y la abuelita tenía una crisis epiléptica, le dieron la medicación correspondiente y sus vacas desaparecieron, ¿cierto? Es eso, ya las crisis epilépticas se caracterizan entonces dependiendo de dónde aparecen, y tiene lo otro que aparecen de un momento a otro, brusco, y duran poco tiempo y desaparecen de momento también brusco, ¿cierto? ¿Ya? Y eso es lo que a veces logra hacer las diferencias con otras enfermedades mentales que tienen a su vez, por ejemplo, alucinaciones o ilusiones, ¿cierto? Bueno, aquí nos están diciendo que en el 86% de los casos de accidentes de tránsito en Colombia está comprometida por lo menos un motociclista. Debido a esto hemos tenido un incremento de casos de epilepsia. Sí, la respuesta es sí. El trauma cráneoencefálico, que es la lesión de la cabeza por cualquier situación de trauma, pero trauma por accidentes de tránsito, ¿cierto? Es un tipo de epilepsia frecuente en nuestra región, en nuestro país, es frecuente en Brasil, en México, en todo. Y requiere precisamente el respeto a las normas de tránsito, en cuanto a la velocidad, en cuanto a las personas que van en una moto, en cuanto al uso de protección y en cuanto a las especificaciones que deben tener por dónde conduzco y respeto a las señales de tránsito. Es una de las causas prevenibles de accidentes de tránsito, de accidentes de tránsito y de epilepsia. Doy un ejemplo. Los canadienses se dieron cuenta que al utilizar las cuatrimotos de uso deportivo y de uso en el campo agrícola, había accidentes de cuatrimotos, que no necesariamente es que se chocaran dos cuatrimotos o con otro carro, y que había trauma de cráneo, lesión de la cabeza, y que eso producía un número importante de epilepsia posteriormente. El Parlamento canadiense sacó y estipuló qué tipo de cuatrimotos son agrícolas, qué tipo de cuatrimotos son deportivas, cuáles son las especificaciones de velocidad, que todo mundo, a pesar de que sea cuatrimoto, debe utilizar casco, ¿cierto? Y tener las protecciones y cinturón en algunas que hay cinturón. Y ya en este momento lograron demostrar que hay una reducción de ese tipo de epilepsia producida por el trauma encefalocraniano por cuatrimoto. Todos los tipos de accidente de tránsito, si no tenemos las suficientes precauciones del cinturón de seguridad de los carros, de las velocidades, del respeto de las normas de tránsito, van a ser un riesgo para generar lo que se llama epilepsia postraumática. Bueno, hasta el momento no me han llegado más preguntas. Tenemos más municipios conectados, Urrao, Alejandría. Uy, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Entonces pasamos, si quieres, Clara, a este segundo apartado de epilepsia y deporte. Sí, me parece muy bien, y si desean hacer preguntas, pues nos pueden ir consignando las que nosotros las hacemos después de que termine usted su conferencia. Perfecto, listo. Epilepsia y deporte es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Cada vez estamos aprendiendo más de la actividad física. La actividad física no solamente es para que nos veamos bien, tengamos menos riesgos de la presión alta y de infartos y bajemos de peso, sino que cada vez más se está viendo que la actividad física tiene que ver con la capacidad de creatividad, de manejo de la información, de la memoria, del aprendizaje, de sentirse emocionalmente bien. Son muchos más los beneficios que los riesgos con la actividad física. Siempre ha existido la controversia de que las personas con epilepsia sí deben o no deben hacer actividad física. Y hace casi 2 décadas atrás decían no deben hacer deporte porque tienen riesgo de accidentarse, de lesionarse, de tal cosa. Y ese concepto ha cambiado progresivamente y es lo que quiero mostrarles con esta conferencia.
Y aquí dice, ¿puede la actividad física evitar la epileptogénesis? ¿Qué es epileptogénesis? Es la posibilidad de que aparezca la epilepsia, ¿cierto? Puede que la actividad física disminuir la posibilidad de que aparezca la epilepsia. Y muestra, hay un estudio muy bonito en Suecia. Suecia es un país en Europa que tiene muy pocos habitantes y pueden hacer estudios de toda la población sin tantas dificultades. Ellos tomaron a todos los muchachos, hombres, hace casi 30, 35 años atrás, que iban a prestar servicio militar o que iban a ser pues, aptos para llevarlos al servicio militar. Listo, y los clasificaron en los que tenían una condición física alta, media y baja. Y encuentran al hacer el estudio poblacional que a los 20 a 25 años después, los que tenían una capacidad física buena tenían menos depresión y menos epilepsia que los que no tenían una buena capacidad física. Pareciera que la actividad física fuera como una especie de banco de reserva para evitar enfermedades mentales a futuro, y entre esos, por ejemplo, depresión, también migraña y también la epilepsia. Un factor protector. Es un factor protector, ¿cierto? Entonces es un estudio poblacional que nos orienta a eso, ¿cierto? Es un estudio en personas que nos orienta a eso. Entonces, ¿qué hicieron los investigadores ya en los laboratorios? Y agarraron las raticas y hay raticas con epilepsia, hay modelos de ratas con epilepsia, y los pusieron también a hacer ejercicio y vieron aquellas que hacían ejercicio tenían menos crisis epilépticas o no desarrollaban epilepsia que aquellas las que no hacían ejercicio. Me explico. Tomaron las ratas, unas raticas hacían ejercicio, las otras raticas no hacían ejercicio. Los meten ahí en una ruedita que corran, etcétera, etcétera. Y después tratan de inducirles químicamente o por otros métodos epilepsia. Y las que hacían ejercicio tenían menos posibilidad de que desarrollar epilepsia que las que no hacían ejercicio. Entonces era algo que nos decía, ve, el ejercicio produce algunas sustancias que protegen el cerebro, ¿ya? Y eso lo hicieron con varios modelos. Y aquí les demuestro, digamos, varios de esos artículos, ¿cierto? Lo hacen con ratoncitos corriendo como en la rueda de Chicago, pues que se ponen a correr que hemos visto pues en las películas, pero también demostraron que podía ser nadando, ponían a las ratitas a nadar y también demostraron lo mismo. Y entonces, claro, a nuestros adolescentes y a mucha gente le gusta es sacar cuajo, músculo, verse bien. Entonces decían, pues entonces solo ese tipo de ejercicio, y si yo hago pesas, ¿será que también me ayuda? Entonces le diseñaron estrategias de colocarle pesas a las colas de los ratones y que treparan por una parte unas mallitas, ¿cierto? No era el ejercicio de estar corriendo aeróbico, sino el otro. Y demuestran que ese tipo de ejercicio también previene las crisis epilépticas. Por la liberación de una cantidad de sustancias que se llaman protectoras de las neuronas, ¿cierto? Y ahí esas sustancias son muy importantes que se producen precisamente al hacer la actividad física. Vieron también que la cantidad de irrigación sanguínea a las neuronas aumentaba y que esas sustancias no solamente prevenían la aparición de epilepsia, sino que en aquellos ratones que tenían epilepsia y los ponían a hacer ejercicio, disminuían la cantidad de crisis epilépticas. Entonces, va la siguiente pregunta con los humanos. ¿Puede el ejercicio disminuir las crisis epilépticas y las descargas epileptiformes, las que se ven, digamos, en un electroencefalograma, que hay como un cortocircuito ahí en el cerebro, en las personas que tienen epilepsia? Son estudios difíciles de hacer, pero hay algunos de ellos, y la respuesta es sí. Aquí hay un estudio de Noruega. Entonces tomaron 26 niños, les colocaron el electroencefalograma, los cablecitos en la cabeza y los pusieron a correr y al mismo tiempo van registrando si hacen descargas eléctricas o no.
y ven que hay una disminución de las descargas eléctricas que se mantiene durante el ejercicio y al menos 2 horas después de hacer la actividad física. El ejercicio intenso en personas con epilepsia del lóbulo temporal, un tipo de epilepsia diferente, y en la epilepsia mioclónica juvenil, que es de toda la corteza del cerebro, mostró que había una reducción de esas descargas, que había ausencia de inducción de crisis por el deporte, que hay personas que creen que el deporte puede inducir las crisis epilépticas y aquí demostraron que no, y ese acondicionamiento físico fue mucho mejor para las personas con epilepsia que hacían actividad física frente a los que no hacían actividad física, que tenían de pronto más crisis por no hacer actividad física. ¿Cómo se explica que el ejercicio disminuye el número de crisis en epilepsia establecida? Otra vez, por la misma cantidad. Aquí coloco la imagen, de un nadador, ¿cierto? Y un nadador olímpico que tiene epilepsia. Le explico, la natación se puede hacer con epilepsia siempre que haya una persona que supervise, ¿cierto? Pero no quiere decir que no, que puedo nadar. Sí puedes nadar siempre y cuando haya alguien contigo, ¿cierto? Si no hay ese alguien y da una crisis, ahí sí tenemos riesgo de que se ahogue, ¿cierto? Y volvieron a hacer los estudios en los ratones que ya tenían epilepsia, los ponen a hacer ejercicio y les hacen los estudios químicos, moleculares, genéticos y de microscopía, ¿cierto? Y ven que se reducen las crisis en cerca de un 80%. O sea, lo que se vio en la parte de humanos se logró tratar y replicar en la parte del laboratorio con animalitos y tratar de explicar de por qué ocurría esto. Y son otra vez sustancias protectoras que hacen que las neuronas sean como más fuertes, más resistentes a factores que pueden inducir la epilepsia. Y de eso hay, aquí les muestro, son muchos estudios. Hay liberación de endorfinas, hay liberación de unas cuestiones que se llaman esteroides, está la melatonina también, hay otra sustancia que se llama la parvalbúmina, ¿cierto? Que protege todas estas neuronas que ven ustedes aquí con una cantidad de colores diferentes que evitan que aparezca la epilepsia a través del deporte. ¿Por qué es importante eso? Porque el deporte va a depender exclusivamente de su intención de hacer deporte, de sus ganas. El deporte está disponible en Necoclí y está en el punto más alto y pueblo más alto que tengamos en Antioquia. No sé cuál será, pues, Belmira o qué. ¿Ya? O sea, el ejemplo más, es decir, en los pueblos más retirados hasta los más cercanos, desde orillas del mar hasta el lugar más alto de las montañas. El ejercicio está en todas partes y es una cuestión simplemente de voluntad suya si quiere hacer ejercicio o no. Y uno ve canchas de fútbol en la playa y ve canchas de fútbol en los lugares más altos y ve la posibilidad de hacer ejercicio en todas partes, ¿cierto? De hecho, no hay una disculpa, digámoslo así, de no hacer actividad física. Está disponible en todas partes. Bien, aquí, ¿puede la actividad física mejorar la comorbilidad de las personas con epilepsia? La comorbilidad son más frecuentes en epilepsia, son depresión y ansiedad. Entonces la pregunta es, ¿será que la actividad física, fuera de bajarme y reducirme un poco las crisis epilépticas, también me puede mejorar el estado de ánimo? Ayudarme para la depresión y la ansiedad. La respuesta es sí, ¿cierto? Sí, y hay estudios clínicos que demuestran eso. Hay estudios clínicos con personas con epilepsia que muestran esa situación, ¿ya? De que el hacer actividad física me evita la aparición de depresión y que si tengo depresión me mejora los síntomas de depresión junto con la medicación que me puedan enviar. Aquí muestran que un programa de actividad física regular en niños con epilepsia benigna centrotemporal, se llama así, mejoraba las variables
de cognitivas de atención, memoria, aprendizaje y de comportamiento, ¿ya? Como por ejemplo el control de impulsos, la cantidad de atención y la capacidad de resolución de conflictos. Niños con epilepsia haciendo deporte. ¿Cómo se explica entonces desde las ciencias básicas la mejoría de esa comorbilidad y de las funciones cognitivas? Y créanme, existen ratoncitos con epilepsia y depresión, ¿ya? Y que están en el laboratorio y hacen exactamente los mismos experimentos, ¿cierto? Y empiezan a demostrar cómo ellos mejoran a través de una sustancia que se llama la galanina, que puede reducir tanto las crisis epilépticas como mejorar la parte de los síntomas de depresión, ¿ya? En raticas que tienen epilepsia y depresión. Por eso la investigación básica también es muy importante y que nos ayuda a tratar de explicar qué es lo que sucede con nosotros y buscar también respuestas a la epilepsia. ¿Puede la actividad física inducir crisis epilépticas? Dicen, no, no haga deporte porque de pronto le da una crisis. Que el deporte o la actividad física induzca la crisis, ¿ya? Eso existe, pero es excepcional. Excepcional. Me explico. Con la misma doctora y con otra colega hicimos una revisión de toda la literatura, tanto en inglés, en español, de más de 20 años, casi 30 años, de buscar si había, si la actividad física o el deporte producía crisis epilépticas. Y se encontraron en 30 años 32 casos. Y esos 32 casos son los excepcionales que los que nos dedicamos, digamos, a epilepsia, llevamos a los congresos para ver qué opina otra gente y todo. No es lo habitual, no es lo raro, y esos 32 casos no deben volverse la excusa para que no hagamos actividad física, ¿ya? Entonces, ese es como el mensaje grande. No, la actividad física no induce crisis epilépticas. ¿Qué actividad física realizan las personas con epilepsia? Y esto es otro mensaje muy importante. Aquí hay un rol del médico. Un artículo que es en Estados Unidos menciona que en algunos pacientes recibieron la instrucción por parte de profesores, instructores y también por médicos de no tomar parte en actividad deportiva. Entonces, algunos médicos pienso que no se han actualizado, etcétera, ¿cierto? Han dado una recomendación de no hacer actividad física, lo cual en este momento está completamente desactualizado. Se destaca el tema de la actividad física en otro estudio que no fue abordado en la consulta médica en los últimos 12 meses. El 56%, muchos de los médicos que hacemos en consulta, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te han vuelto a dar las crisis epilépticas? Sí, no. ¿Has tenido efectos secundarios con el medicamento? No. Ah, bueno, aquí te hago la formulita para los siguientes, tomate estos exámenes y tal. Pero no estamos preguntando, ¿estás haciendo actividad física? ¿Estás haciendo deporte? ¿Cómo te va en el colegio? ¿Cómo te va en el trabajo? Otras cosas no las preguntamos. Y como no lo preguntamos, de pronto esa persona podría beneficiarse de reforzar un poquito la recomendación de la actividad física y no le damos esa recomendación. Bien, o sea, debería ser algo que estuviéramos preguntando como médicos y que ustedes, si tienen personas o son personas con epilepsia, deberían preguntarle también a su médico. En Brasil, o sea, nuestros vecinos, demuestran cómo un 50% de los incorporados al estudio que realizaron allá no realiza actividad física de manera habitual. Entre las justificaciones se enumeran que habían recomendaciones dadas por los médicos, familiares y amigos, temor y vergüenza, que me dé una crisis y que los demás me vean, ¿cierto? La falta de tiempo y motivación, la fatiga que puede ser por la epilepsia o por los efectos secundarios del medicamento, ausencia de compañía, no quiero hacer deporte solo, entre otras. Es un estudio muy interesante porque nos dice qué tenemos que hacer para mejorar esta parte de actividad física. En Canadá
se encontró que el 60% de las personas con epilepsia eran sedentarios, no hacían nada, ¿cierto? Y al hacer la investigación, ajustados para la edad, el género, el nivel educativo y el ingreso económico, se halló que las personas con epilepsia tenían una probabilidad mucho más alta de ser físicamente inactivos, sedentarios, que la población general. País desarrollado, ¿cierto? Canadá. Los adultos con epilepsia en Estados Unidos ya tenían menos proporción de seguir las guías americanas para actividad física, en un 40% que las personas que no tenían epilepsia. Bien. En adolescentes también en Estados Unidos mostraban que participaban mucho menos en fútbol, voleibol, básquetbol, los deportes que comúnmente nos gustan a todos, inclusive con bicicleta y todo, que sus amigos y compañeros de colegio y hermanos que no tenían epilepsia. En Tailandia, aquí lo que estoy tratando de mostrar es que es un fenómeno de todo el mundo, no solamente nuestro. El 40% de las personas con epilepsia encuestadas en un trabajo tailandés no realizaban actividad física de manera regular, pues todas las semanas. Entonces la pregunta es, ¿por qué las personas con epilepsia no hacen actividad física? ¿Por qué son más sedentarios? Y muchas veces esto ocurre por un desconocimiento sobre la enfermedad. ¿Ya? Me va a dar una crisis, entonces me voy a golpear, me voy a lesionar, qué vergüenza con el público, qué vergüenza con los demás, tal cosa, ¿cierto? Que puede generar, no sé, malestar físico, psicológico, o que los demás lo vayan a estigmatizar por eso, ¿ya? Y eso genera a veces alteraciones en los planes de vida. Tuve la oportunidad, estoy haciendo un estudio pues, de personas con epilepsia, de qué es lo que pasa después del consultorio, y un muchacho de unos 23 años le hicieron el diagnóstico a los 8 años de edad, y estaba en un campeonato de intercolegiado aquí en Medellín, y en una de esos juegos le da una crisis epiléptica, lo llevan al neurólogo, el neurólogo hace el diagnóstico y le recomienda que no haga ejercicio. No sabemos si fue así intencional. El tal es que la familia entiende no hacer ejercicio, le guarda los guayos, el uniforme, por los siguientes 8 años. ¿Ya? Y él dice ahora, a mí me robaron la infancia, uno, y yo estaba convencido que iba a ser futbolista profesional. Y me quitaron esa oportunidad. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con las recomendaciones que está dando, porque a veces se toman de manera completamente literal y como nunca más se volvió a preguntar al respecto, este muchacho quedó así, ¿cierto? Encerrado, nerdito, digámoslo así, en su casa por esa situación. Y no es así. Las personas deben hacer actividad física porque ya vimos que se previene la epilepsia, se disminuye la posibilidad de que tenga más crisis, la parte de síntomas de ansiedad y depresión mejoran, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con el proceso de aprendizaje, de memoria, de velocidad de procesamiento de la información, de atención, de creatividad, mejora mucho también. La poca participación en las actividades se debe a factores como la ansiedad, el tener muchos medicamentos que pueden causar fatiga o cansancio, entonces hay que hablar con el médico a ver si esto se puede modificar, ¿cierto? O el haber experimentado una crisis durante la actividad física. Cuando se le hace el diagnóstico a niños, ¿cierto? El diagnóstico es tan duro por el prejuicio que tenemos sobre la epilepsia que muchas de las actividades que se hacen por fuera, de salir, de ir de paseo, de visitar otras casas o amigos, de hacer actividad física o lo que fuera por fuera, se va metiendo y se va volcando solamente para actividades dentro de la casa. ¿Ya? Entonces, en vez de hacer actividad física, jugamos parqués, dominó, otras cosas, pero no salgamos, ¿ya? No vayamos al paseo porque de pronto te da una crisis por allá y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto?
Entonces, muchas actividades externas por sobreprotección vuelven y se dirigen más al interior de la casa, ¿ya? También necesitamos adecuada implementación de instalaciones deportivas en la comunidad. Esto apareció en el estudio brasileño. La facilidad del acceso del transporte público para acceder a esos lugares. Y la cualificación de instructores que motive el trabajo con este tipo de personas y venza el temor con respecto a la enfermedad. Yo creo, por ejemplo, que aquí con el INDER se ha trabajado muy bonito en ese aspecto. Hay muchas cosas que se pueden y se han realizado efectivamente con personas que tienen determinadas enfermedades, tanto niños como adultos y personas de la tercera edad, que tienen acceso a esto y no debería volverse una disculpa de que no tengo la posibilidad de hacerlo. Y eso ocurre también en la gran mayoría de nuestros municipios. Aquellos instructores, aquellos docentes, aquellas personas dedicadas a supervisar y a orientar la actividad física deberían tener conocimiento sobre epilepsia y verse de sus beneficios y abrir la puerta a recibir con mayor facilidad a estas personas. Yo creo que son muy poquitos los instructores nuestros que hayan colocado una barrera para que no hagan ejercicio o actividad física nuestras personas con epilepsia. Entonces hay que aprovechar esto, lo encuentran más como un desafío, ¿cierto? Y una situación de crecer profesionalmente y también crecer como en sociedad. Entonces, ¿qué actividad deportiva pueden hacer las personas con epilepsia? Se deben limitar el ciclismo, patinaje o skateboarding o patineta, pues, si no hay un control de las crisis en las últimas 2 semanas, ¿cierto? Y si usted lo va a hacer, pues tome las medidas siempre de cuidado. Colóquese el casco, colóquese las rodilleras y la cuestión de los codos, listo. Ok, pero lo puede hacer, ¿ya? Los deportes de resistencia, como el trote prolongado, carreras largas, medias maratones, en terreno y sujetas a entrenamiento físico, determinará si hay o no aparición de crisis. O sea, las de resistencia larga, listo. Uno no entra a hacer una media maratón sin haber entrenado previamente. Pues ahí se va a agotar el que no hace ejercicio igual y el que no tiene epilepsia por igual, ¿ya? Entonces, aquellos que hacen ya deporte de resistencia y de alto rendimiento van a tener el acompañamiento de un deportólogo en ese sentido, pero también lo pueden hacer. Aquellos deportes que tienen que ver con mucho contacto de la cabeza, boxeo, eventualmente algunas artes marciales, se ha precavido. En algunas utilizan casco ahí también, ¿cierto? Pienso que tiene que ver mucho con la sensatez. Yo no diría que se deban prohibir, sino de sensatez de su instructor en esas artes marciales. Porque las artes marciales son muy bonitas en el sentido de que se saluda, se respeta al contrincante, hay determinadas reglas, se sabe que no se debe golpear la cabeza, etcétera, y no por ello significa que no lo pudieran hacer. Entonces, para recomendar o decidir si se realiza determinada actividad o deporte, hay que sopesar las siguientes variables. ¿Cuál es el tipo de deporte? ¿Ya? La gran mayoría de deportes nuestros a la cual estamos acostumbrados todos, fútbol, básquet, voleibol, béisbol, pues todos los comunes y corrientes se pueden hacer. Inclusive natación si tengo una supervisión de alguien. ¿Cuáles son aquellos que no debe hacer? Los deportes extremos. Bungee jumping, ¿cierto? El canopy, todas las cosas. Le da una crisis en un parapente de estos y nadie te puede ayudar. Listo. Pero es algo muy de sentido común. Eso no significa necesariamente que no lo vaya a hacer, pero requiere al menos tener un tiempo prudencial. Algunos lo establecen de 1 año, otros lo establecen de 2 años de estar libre de crisis. ¿Ya? Me explico, hay personas que dicen, yo quiero parapente, listo, 2 años sin crisis,
¿cierto? Para poder hacer eventualmente el parapente. Entonces depende de la probabilidad de la aparición de las crisis, del tipo y severidad de las crisis. Las crisis que vemos nosotros en la calle, que me acabaron de preguntar, son diferentes a aquellas que solo aparecen con las lucecitas, ¿cierto? Esas de pronto no van a tener mayor inconveniente frente a las crisis que llamamos tónico-clónicas o motoras de las convulsiones grandes. El horario de presentación de las crisis. Hay epilepsias que solo dan de noche y dormido, entonces esas no van a tener ningún problema con la actividad física, ¿cierto? Siempre tener en cuenta las medidas de protección y la actitud del paciente en cuanto a asumir un riesgo. El riesgo es de que me pueda lesionar y dependiendo del deporte que esté haciendo, de que pueda lesionar a otros. Ahí hay que tener cuidado. Les coloco el ejemplo. Si me gusta el motocross y tengo epilepsia, listo, puedo asumir el riesgo de que yo me lesione, pero hay también un riesgo de que lesione a los demás, ¿cierto? Entonces uno tiene que sopesar esas medidas y hablarlas claramente con cada uno de los pacientes y ver cuál es, balancear los factores de riesgo para ver si puede hacer o no ese tipo específico de deporte. Entonces, las recomendaciones de la Liga Internacional contra la Epilepsia llaman a la sensatez, a la moderación, al consenso, en cada caso particular, en vez de proscribir o prohibir completamente la actividad física. El mensaje que queremos dar desde la Liga Internacional contra la Epilepsia, como neurólogos, tanto de niños y de adultos, es que se debe hacer actividad física. Los niños con epilepsia deben hacer actividad física en el colegio, deben hacer actividad física por fuera del colegio, no se les debe excluir de ello. Son mucho más los beneficios que tenemos con la actividad física que los riesgos y problemas que tenemos de quedarnos sedentarios y no hacer la actividad física en personas con epilepsia. Conclusiones en este sentido. Las personas con epilepsia realizan menos actividad física y deportiva, ya quedó establecido, por eso hay que ponernos pilas pues a hacer deporte, a movernos. Las causas son muchas veces ignorancia o prejuicio sobre la enfermedad, sobre protección. Uno debe entender que si es papá y su hijo tuvo una convulsión, pues uno sí quiere como protegerlo y mantenerlo más en la casa, pero también debe ir aprendiendo en la medida de las siguientes semanas de ir soltándolo, ¿cierto? De irlo liberando pues y que pueda salir. Temor y vergüenza, ¿cierto? La vergüenza tiene que ver nuevamente con un desconocimiento nuestro y de la comunidad en general de lo que es la epilepsia. Y no existe una sustentación científica que limite el ejercicio en las personas con epilepsia, ¿ya? Son mucho más los beneficios que las desventajas que pueda tener la actividad física en personas con epilepsia. Entre los aspectos positivos están el efecto protector para la aparición de crisis, la reducción en la cantidad y la intensidad de las crisis epilépticas y el alivio del estado emocional, las mejores destrezas sociales, mayor adherencia al tratamiento farmacológico y la prevención de osteoporosis son ventajas adicionales que nos da, digamos, la actividad física en personas con epilepsia. Esto es, pues, muy, muy importante. Es un estilo de vida saludable que debemos reforzar. Está para todas las personas con o sin enfermedades y la epilepsia no debe ser la excepción en este sentido. De manera sensata y acorde a las particularidades de cada paciente, como lo acabamos de ver, se debe prescribir y orientar el tipo de actividad física a realizar. Quiero hacer énfasis que los adolescentes y adultos jóvenes, ya decir debemos, deben hacer 1 hora al día 5 veces a la semana de actividad física. El colegio aporta generalmente 1 a 2 horas, ¿cierto? Las otras 3 las tenemos que buscar por fuera. No es conveniente solo el partido de fútbol el fin de semana y el resto de la semana, no sirve. Tiene que haber una regularidad en eso. Y la evidencia disponible coloca a la actividad física y al deporte en una categoría de terapia complementaria para las personas con epilepsia.
Entonces, es algo que, vuelvo y repito, está disponible en todas partes y que va a depender fundamentalmente de mi voluntad de hacerlo o no. Puedo buscar la asesoría médica para que me diga cuánto es el tiempo, qué tipo de ejercicio y adecuar pues esa situación, pero en general está disponible para todos. No es necesario agotarse, ¿cierto? No es necesario que tenga que gastarme la última glucosa y azúcar y caloría pues para terminar, pues no. Puede ser una cuestión de empezar simplemente a caminar todos los días 50 minutos continuamente, sin parar, 50 minutos constantes, y después va a ir aumentando. Y de saber parar cuando uno se siente también cansado, ¿cierto? El tal es arranquen a hacer algún tipo de movimiento y de actividad. No tiene que terminar pues exhausto y agotado por eso. El llamado es a promover estas herramientas como una indicación habitual en nuestros pacientes y necesitamos más estudios, ¿cierto? Necesitamos más estudios, ya sean clínicos, básicos, sociales, de cuáles son las dificultades que tienen las personas para no hacer actividad física y poder intervenir de manera más, digamos, dirigida a cómo generar y mantener este hábito de la actividad física en personas con epilepsia. Esta es una de las últimas imágenes, si no me acuerdo la última. La Liga Internacional contra la Epilepsia sacó esta campaña, ¿cierto? Estemos de pie o firmes frente a la epilepsia. Y vemos aquí deportistas destacados de muchos países, ¿cierto? Está ahí Usain Bolt, por ejemplo, ¿cierto? Y está este futbolista uruguayo, junto con niños o con personas con epilepsia. Y ven ustedes aquí, hay de todo tipo de deportes, ¿cierto? Está atletismo, está fútbol, está natación, está judo, está la parte que tiene esgrima inclusive, ¿cierto? Levantamiento de pesas, todo, ¿ya? Es un llamado a reforzar, a iniciar, a mantener en aquellos los que lo están haciendo la actividad física que va a ser completamente beneficiosa para todos. Listo. Doctor, estamos terminando con 68 personas conectadas. Bien. De muchos municipios, como le conté en el transcurso de las ponencias que usted hizo. Tenemos aquí unas preguntas que creo que algunas usted ya ha dado respuesta, pero quiero que los que nos acompañaron estén tranquilos de que le vuelvo y le hago la pregunta por si usted la quiere complementar. Dice, ¿existen ejercicios específicos que ayuden directamente a esa protección cerebral? Todos los ejercicios son buenos. Eso fue la parte de la intención de la conferencia, ¿cierto? Si usted trota, le ayuda. Si usted levanta pesas, le ayuda. Si hace natación, le ayuda. Si hace ciclismo, le ayuda. Todo lo que tenga movimiento de manera regular, varias veces a la semana, le va a ayudar. Lo que tenemos que evitar es precisamente el quedarnos quietos y sedentarios, ¿ya? Muchas personas con epilepsia, muchos niños, hay muchos estudios es en niños, ¿cierto? Algunos también en adultos. Los niños con epilepsia que se quedan en la casa tienen más convulsiones, más crisis que los que van al colegio. ¿Ya? No solo por la actividad que realizan en el colegio de actividad física, sino porque la mente está distraída y como que suprime la posibilidad de crisis epilépticas. Son unos estudios también de Escandinavia. Las personas que hacen actividad física tienen menos crisis que los que no hacen actividad física, ¿cierto? Nos falta cuantificar muy bien eso desde los estudios clínicos, porque no son fáciles de hacer los estudios. No está, uno dice, listo, usted tiene que demostrar que de al menos durante 12 semanas la persona va a ir 3 veces a ese gimnasio, le van a colocar los cablecitos en la cabeza, hacer el recuento de crisis, que tenga con la misma medicación, que todas estas cosas. Y el implementar eso no es tan sencillo para poder lograr
demostrar claramente cuál es la cantidad de reducción de crisis. Sabemos que hay una reducción, pero no sabemos cuánto, ¿ya? El llamado es aquellos deportes o actividades que tienen y producen algún riesgo, todo lo que sean aguas, ¿cierto? Piscinas, lagos, ríos, quebradas, mar, nunca solo. Siempre con algún adulto responsable y que sepa nadar, por supuesto. Si a uno le da una crisis epiléptica ahí, pues hay alguien que lo pueda socorrer y que esa persona sepa que tiene epilepsia, que tu instructor sepa que tiene esa epilepsia. Los deportes que son de alto riesgo, los deportes motorizados, los deportes de altura, los deportes como esgrima, hay que tener un periodo prudencial que puede ser de 1 o 2 años libres de crisis para hacerlo, ¿verdad? Porque en caso de crisis difícilmente alguien lo va a poder socorrer en ese momento. Pero la gran mayoría de actividad física y deportes que tenemos habitualmente y que nos gusta a nosotros como colombianos y como paisas, pues es fútbol, por ejemplo, y en este momento el fútbol femenino que está sacando la cara por todos nosotros, con mayor razón, ¿cierto? Háganlo, estén presentes, métanse, no debe ser un impedimento para la epilepsia, para hacer y desarrollar ese tipo de actividad física. Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿qué otras actividades, aparte de la actividad física, puede ayudar a una persona con epilepsia? Uy, esa es una pregunta supremamente interesante porque no todas las personas pueden hacer actividad física, ¿cierto? Hay algunas personas que tienen, por decir, un compromiso de las extremidades inferiores y no se pueden movilizar. Pueden hacer actividad física de pronto con las superiores, o que por su compromiso de otro tipo o comorbilidad no la pueden hacer. Al respecto hay menos estudios, ¿cierto? Pero el mantener la mente activa, y me explico, activa uno pensando y actuando, ¿cierto? Haciendo cosas de esparcimiento, de lo que son oficios, hobbies, de manualidades finas, ¿ya? Desde origami, plastilina, macramé, crochet, el barro, ¿cierto? Artesanía, todas las cosas. El mantener la mente activa parece que protege también de las crisis epilépticas. Y ese es el estudio que hicieron también en países escandinavos. Lo que les digo, los niños que se quedaban en la casa viendo televisión, y ver televisión no es una actividad cerebral activa. Uno está viendo, pero uno no le contesta a nadie ahí en el televisor, ¿cierto? Como tampoco le contesta habitualmente a nadie en el celular, ¿cierto? Es una actividad pasiva. Esos niños tienen más crisis epilépticas que las personas o que los niños que van al colegio, ¿cierto? Hay otro estudio muy interesante también en Escandinavia en adultos, que no ve tanto la actividad, sino la cantidad de atención. En Escandinavia, las personas que están libres de crisis por más de 2 años pueden manejar, pueden conducir, ¿ya? Y hicieron un estudio de cuándo se accidentaban las personas con epilepsia. Y las personas con epilepsia en esos países que estaban manejando se accidentan cuando están en el campo y se chocan contra un árbol. En la ciudad no se chocan y no tienen accidentes porque están viendo el semáforo, la señora que va a pasar, el muchacho de la bicicleta, el carro de atrás, el tal cosa. O sea, es como si la mente en ese momento se relajara y ¡pum!, aparece la crisis y se estrella. En cambio, en la ciudad, como están ocupados viendo una cantidad de cosas, probablemente no. Entonces, la invitación es a aquellos que no tienen la posibilidad de hacer actividad física, pero porque de verdad no la pueden hacer, no porque no quiero. Por, como pretexto, pues. Pretexto y disculpa, ¿cierto? Busquen un oficio, un hobby que les entretenga, ¿cierto? Dibujo, pintura, macramé, todo lo que les acabo de decir como tal, que está disponible, pero mantengan la mente activa, ¿cierto?
Es muy importante. Sean creativos, ¿cierto? Esa parte es muy, muy importante de mantener el cerebro como pensando, creando, parece que generara también factores protectores pues, para la aparición de algunas enfermedades. Aquí hay otra pregunta muy, muy chévere que dice, ¿con qué se puede confundir un ataque epiléptico? Se puede confundir con muchísimas cosas, ¿cierto? Primero, por ejemplo, trastornos del sueño. Hay pesadillas que parecen crisis epilépticas. Hay sacudidas durmiendo, ¿cierto? Que se llaman mioclonías del sueño. Listo, a todos nos dan, quedándonos dormidos o estando durmiendo. Nunca deben ocurrir esas sacudidas al despertarse, nunca al despertarse o estando despiertos, ¿ya? Confunde con epilepsia. Los desmayos confunden con epilepsia. Las alucinaciones confunden con epilepsia. Las migrañas pueden confundir con epilepsia, porque a veces las migrañas empiezan con lucecitas, cosas de esas, y después de pronto el dolor de cabeza y estas otras cosas. Los espasmos del sollozo en los niños que se secaron, ¿cierto? Son niños pequeños, menores de 4 años, que empiezan a llorar porque se golpearon o porque los regañaron y entonces suspenden la respiración, después se ponen pálidos o morados y algunos de ellos pierden el conocimiento y pegan 2 brincos, ¿cierto? Ese es un diagnóstico diferencial de la epilepsia y se llaman espasmos del sollozo o apneas emotivas. Se secó, ¿cierto? Pero eso no es de origen cerebral, sino de otra parte. El reflujo gastroesofágico en niños pequeñitos, entonces se les devuelve la comida y se ponen tiesos completamente porque se les está devolviendo el tetero y uno se asusta y dice, pucha, fue una crisis epiléptica. La parte de olvidos, ¿cierto? Se me están olvidando eso y que me ausenté, pues, ¿cierto? Y está en ensoñación, enamorado, distraído, ¿cierto? Que estoy ido, pues, que me fui, ¿ya? Y vuelve fácilmente. También son diagnósticos diferenciales. Entonces, son una gama amplia, muy amplia, que se pueden confundir. Y la forma de lograr diferenciar si es una epilepsia o no, es la descripción clara de la crisis epiléptica en el contexto en el que estaba. Me explico, uno debe preguntar qué estaba haciendo la persona, qué estaba haciendo el niño, estaba jugando, estaba tal cosa, tal. Listo. ¿Por qué? Porque esos detalles van a ser el diagnóstico específico, ¿cierto? Y por eso es muy importante fijarse muy bien qué pasaba durante la crisis, cómo inició. Entonces, por ejemplo, vuelvo al caso del espasmo del sollozo. Por supuesto, todos los papás nos asustamos cuando vemos al niño que se secó llorando, se puso pálido, volteó los ojos, tieso y pegó 3 brincos, ¿cierto? ¿Ya? Y vamos y consultamos con eso donde el médico. Y como fue lo más dramático que nos ocurrió, que sentimos que nuestro hijo se iba a morir en ese momento, ¿cierto? Porque pudo durar hasta 1 minuto y no respiraba. Con esa descripción uno no diría es una crisis epiléptica. Pero si uno le pregunta qué le pasó al niño antes y le dice, no, es que él se golpeó con la punta de la mesa y empezó a llorar, ese solo detalle ya me dice que no es epilepsia. Entonces ¿qué pasó en ese momento? ¿Cierto? Y así son múltiples detalles, múltiples cositas que pueden suceder. Los desmayos que le pasan a las personas, inclusive adolescentes en misa, ¿cierto? Están de pie y ¡pum! Se fueron, se golpearon. Eso también puede confundir con crisis epilépticas. Pero esos detalles me van a decir cuál es la diferencia y me van a orientar si requiere o no estudios y qué tipo de tratamiento vamos a hacer.
No sé, pues es una gama muy, muy, muy amplia. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿La epilepsia es prevenible? La epilepsia tiene 3 causas grandes. Es una pregunta muy interesante y muy buena. Tiene 3 causas grandes. Hay una que hay familias con epilepsia, ¿cierto? Hay unas epilepsias que son genéticas y por lo tanto pueden ser heredadas, ¿ya? Pero la posibilidad de herencia es bajita. Quiero dejar eso muy claro, no es, la posibilidad de herencia es de un 6%, ¿ya? No es que como tengo epilepsia y es de las genéticas, entonces toda mi descendencia va a tener epilepsia. No, es bajita la posibilidad de herencia y se llaman herencias complejas. Pero hay familias de epilepsia, que el abuelo, que el tío, que tal cosa, y de pronto el hijo de uno apareció o uno apareció con epilepsia. ¿Listo? Esa es una causa genética. Después se hablan de causas que se llaman sintomáticas, que hubo algo que lesionó el cerebro y produce la epilepsia. Y esas son epilepsias prevenibles. Son las epilepsias que están asociadas a prematurez, asfixia del recién nacido, a hemorragia del recién nacido dentro del cerebro, a meningitis, a encefalitis, que se están previniendo con vacunas. Por eso es muy importante vacunar, ¿ya? A parásitos, como vimos nosotros en la primera conferencia, en América Latina, desde México hasta Perú, una de las causas prevenibles más frecuentes es por un parásito que se llama cisticerco. Y para prevenir la epilepsia por cisticerco, lo que tenemos que hacer es tener muy buenas letrinas, baños, lavarnos muy bien las manos y tener los marranitos en corrales, ¿ya? Y con eso estaríamos previniendo en algunos países el 30% de las epilepsias por ese tipo de parásitos. Los accidentes de tránsito que ya mencionamos, ¿cierto? La prevención de enfermedades tropicales como malaria, tuberculosis, todo esto, nos puede, la prevención de ello, la detección oportuna, el tratamiento pues adecuado en ese momento, nos va a prevenir estas cifras tan altas que tenemos en América Latina de epilepsia de ese tipo de causas. Y la tercera causa es una causa desconocida. O sea, sí tiene epilepsia, pero los estudios de imágenes y tratando y de genética y todas esas cosas salen normales, ¿cierto? Y eso ocurre aquí en un 30%, como ocurre en Japón, en Australia, en Estados Unidos y en Europa en un 30%. Entonces, son como epilepsias que no sabemos de dónde salen, no son genéticas, no son secundarias a una lesión cerebral, pero es quizás lo mejor que le puede pasar a una persona con epilepsia, porque son las que mejor se comportan, ¿ya? Son las que mejor responden a tratamiento, son las que menos comorbilidad suelen tener, son las que van y funcionan muy, muy bien. Esas son las causas. Entonces, si hay causas prevenibles, sí, y muchas, ¿ya? Y eso es una situación que debemos enfrentar desde la parte de salud, pero también con nuestro comportamiento en el día a día, ¿cierto? Vacunemos nuestros hijos, vacunemos nosotros mismos, hagamos los controles prenatales que hay que hacer, hagamos adecuadas atenciones de parto, seamos prudentes con la conducción, hagamos las cosas muy preventivas que están disponibles en nuestro país para ello. Y con eso estaríamos disminuyendo casi el 30% de las epilepsias que tenemos en Colombia y en Antioquia. Bueno, quiero terminar estas preguntas con una pregunta reina. ¿Se puede curar la epilepsia? ¡Wow! La respuesta es sí, ¿ya? La respuesta es sí, se puede curar la epilepsia, ¿bien? Pero no para todo mundo, porque no es una epilepsia. Así como hay 3 causas grandes, hay muchas enfermedades de epilepsia. Muchas me refiero a que hay más de 50 tipos de epilepsia diferentes. ¿Listo? Entonces hay epilepsias que aparecen a determinada edad y desaparecen a determinada edad.
Bien, ocurre mucho en la infancia, ¿ya? Se llaman, en medicina los llamamos autolimitadas. Por ejemplo, las ausencias en los niños aparecen entre los 6 años hasta los 12 años. Uno les da tratamiento 2 años y quedó curado de por vida de ese tipo de epilepsia que se llama epilepsia de ausencias. Bien. Las que son secundarias a meningitis, encefalitis, tuberculosis, han dejado una cicatriz dentro del cerebro y esa cicatriz puede dormirse y uno diría se curó la epilepsia, pero como es una cicatriz que está ahí, de pronto cuando uno está viejito y le sucede cualquier otra cosa, se despierta y vuelve y aparece, ¿cierto? Entonces depende mucho de la causa. Se dice, ¿cierto? Se dice que cerca del 60% de las epilepsias se controlan y se podrían curar, ¿ya? No es necesariamente decir de que todas las epilepsias van a ser de por vida, no, ¿ya? La Liga Internacional contra la Epilepsia dice que la epilepsia está curada cuando usted logra 10 años sin crisis y de esos 10 años, 5 sin medicación. Y en estudios muy bien realizados son estudios, otra vez vuelvo a países como Finlandia, Noruega y Canadá, son personas que se han dedicado a seguir a hacer estudios de 20, 30 años de sus pacientes con epilepsia. Yo digo que son como países aburridores, ¿ya? Son fríos, 9 meses al año, nadie sale, nadie entra, todos están encerrados, todos saben quién es quién y su vecino, muy poca gente los visita y por lo tanto, ¿qué pueden hacer allá los investigadores? Hacer estudios de 20, 30 años. En cambio, nosotros estamos hoy aquí y en 10 años estamos viviendo en otro pueblo y nos gusta andar de un lado a otro y migrando y tal cosa, ¿cierto? Es mucho más difícil tener ese tipo de seguimiento. Esos estudios de seguimientos hasta de 30 años han demostrado que cerca del 60 a 65% de las epilepsias se curan. Como un profesor decía, sí, la epilepsia se cansa de ser epilepsia y de convulsionar a través de los años y va disminuyendo progresivamente esa posibilidad. Sí, sí hay posibilidad, pero depende de cada individuo, no puedo generalizarlo completamente. El mensaje es, diría yo, el primero que advertí en la primera conferencia y todo, el 70% de las personas con epilepsia se pueden controlar y pueden llevar una vida completamente normal. 70%. Listo. Este segundo mensaje sería, el 60% de las epilepsias se puede curar, pero debe cumplir ese requisito. 10 años sin crisis, de los cuales 5 sin medicación. Bueno, doctor, muchísimas gracias al doctor Jaime Carrizosa. Podemos decir perfectamente que fue un espacio de mucho aprendizaje. Desde la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, pues le damos nuestras gracias y también gracias a todos los participantes que facilitaron que el espacio fuera enriquecedor, pudiéramos dar muchos conocimientos y esperamos poder seguir contando con el acompañamiento tanto suyo como de todos los que participaron en este evento. Que tengan una feliz tarde. Gracias, Clara.